Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Ya me hice eco de las novedades del canal en el streaming de el sábado. Es que no sé cuándo voy a sacar este vídeo, posiblemente para lunes. Estamos a domingo, estoy grabando en estos momentos. Para deciros que los miércoles ya no hay más lives, al menos de momento, y no por nada, sino porque también es imposible. Hay dos razones fundamentales. No es posible porque coincide siempre con fútbol y nadie puede competir con el fútbol a no ser que seas un super youtuber. Eso está más claro que el agua. Por otro lado, los sábados van a haber directos puntuales. No creo que haya muchos a nivel mensual. Cada vez voy a ir reduciendo más los lives porque la plataforma penaliza de una forma completamente brutal todas las visualizaciones que se gestionan a través de los lives. Tú estás haciendo una transmisión, te ves en una tarjeta, como ya bien expliqué en el directo, un montonazo de gente, de visualizaciones en el directo, y luego cuando te pasas a las estadísticas ves que te menguan a más de la mitad, muchísimo más de la mitad. Entonces, a mí en lo personal me sale muchísimo más rentable producir vídeos, editar vídeo y conseguir esas visualizaciones de una forma completamente limpia, sin que tenga que tener una carga psicológica con respecto a imprimirme mucha más tensión y responsabilidad con respecto a los lives. No estoy dispuesto. Creo y además siento que la plataforma me está engullendo. Estoy dando quizás demasiado para todo lo que se recibe, que es poco, no os engañéis. Y salvo vuestro cariño, afecto, todo esto ya lo sabemos, lo di por hecho, por favor. Creo que es una enorme falta de respeto lo que está sucediendo en esta plataforma con respecto a los creadores de contenido. Y quería haceros llegar la noticia de que miércoles ya no hay directos y los sábados vamos a ver qué tal funciona. Este último sábado no ha ido mal, pero en cuanto a las visualizaciones finales del streaming han sido duramente penalizadas, como siempre. Entonces llega un punto que te cansas. Y no tengo ninguna queja porque además las visualizaciones que se estaban viendo y la cota máxima de audiencia reflejada fueron brutales, de verdad. Pero creo que también mi tranquilidad va en ello. Este próximo sábado hay directo con Manuel Aceves. Me tengo que pensar muy mucho si hacer doblete o coger y descansar o hacerlo a través de la otra plataforma y que es mucho más relajada, porque se hablan de otras cosas, no necesariamente de perfumería, y te lo tomas de otra manera. Creo que va a ser una decisión acertada. Sobre todo voy a descansar, me va a permitir descansar a pesar, y ojo, cuidado, de que yo hago directos todos los días religiosamente, salvo alguno que pueda descansar cuando hay doblete. Normalmente cuando tengo programa con Aceves y yo hago mi directo, suelo descansar domingo, pero si no, no tengo problemas. Estoy haciendo lives todos los días, ya sabéis dónde. Luego, una cosa más que quería comentar es que necesito recuperar mi ADN real y tengo que ir quitando y descartando cosas que no quiero hacer. Ahora mismo la situación del canal es buena, es óptima, pero no quiero entrar en los juegos de tener que estar haciendo tops. Esto lo voy a explicar como yo lo siento. Como yo lo siento de verdad. La gente de Patreons y miembros del canal ya les he hecho este tipo de vídeo, pero ahora quería compartirlo con vosotros porque es necesario. Porque quiero que realmente sepáis y conozcáis los entresijos que hay dentro de este canal. Para empezar, nunca, lo he dicho millones de veces,
no me siento cómodo haciendo tops. No los vivo, no los siento. Intento darle la vuelta, que sean divertidos. Hacerlos de una forma más dinámica y que puedan entretener. Pero no me llevan absolutamente a nada. No me hacen feliz. Quiero que lo sepáis. Hacer ese tipo de contenido a mí no me hace feliz. Con todos los respetos, pero no solamente... A ver, quiero que se me entienda porque no está encaminado al sector de la perfumería ni muchísimo menos. Hablo de forma global. Creo que un top no aporta absolutamente nada. A mí no me aporta nada. Ya estoy buscando a estas alturas de la vida otro tipo de recompensas, otro tipo de satisfacciones personales y profesionales, por supuesto, porque esto ya lo entiendo yo como algo completamente profesional. Entonces, muchas veces cuando me pongo a hacer un top me siento vacío. Ahora mismo estoy grabando este vídeo domingo por la tarde y a las 7 de la tarde saldrá un top. Quedan por salir 2 más. Nunca antes de haber realizado un top, o después de haber realizado un top, o mientras estaba ejecutando un top, había tenido semejante sensación de vacío de hacer algo que no me gusta. Tengo la sensación de estar sacando botellas, diciendo tonterías, porque digo tonterías, ensalzando algo que ya está ensalzado de por sí en una review que creo además que está hecha con todos estos productos, está hecho de una forma súper respetuosa, tratando el producto como creo que debo de tratarlo, pero sacar tops a mí me parece que realmente no llevan a ningún sitio. Yo entiendo que tienen muchas visualizaciones, pero son visualizaciones vanas. No aporto nada. Sé que no queda ahí otra satisfacción después de ver un top que la satisfacción de que yo hable bien de un producto que sé que posiblemente alguno de vosotros pueda tener en su colección o en su cómoda de su casa tranquilamente. Pero a mí es que no me aporta ni me reporta nada. La sensación de vacío que tuve era como combinarla con una desazón interior que no os la podéis ni imaginar. Lo digo de verdad, ¿eh? No os hacéis la idea, ni la más mínima idea del vacío tan enorme que tenía haciendo esos tops. Tops que voy a editar y voy a sacar ya para finalizar con ellos esta semana. Yo también entiendo que posiblemente todo esto responda a mi estado actual a nivel psicológico, por supuesto, pero no me estoy contradiciendo absolutamente en nada de lo que he dicho anteriormente, porque los tops sabéis de sobra que no me gustan. Ni los vivo, ni los siento, y como he dicho, intento siempre estar dándoles la vuelta para poder encontrar un punto en el que confluya lo que estoy diciendo con el pasármelo bien y entretenerme. Pero, de verdad, el vacío que sentí cuando terminé el último vídeo de estos 3 tops que van... Bueno, hoy sale uno, quedan 2. No os lo podéis ni imaginar. Creo que no aporto absolutamente nada haciendo tops. Creo que el valor añadido, si hay que decir algo de valor añadido, por supuesto, en este canal, es sobre todo el entretenimiento, con la información a cargo de las noticias, de mis críticas de perfumería, pero en ningún caso a través de ese generador, enorme generador de views que tienen los tops. Alguien en los comentarios me decía:
Porque evidentemente no me escondo, yo siempre esto lo he entendido como un negocio, yo creo que hasta incluso desde el primer día que empecé, porque el objetivo era triunfar. Y alguien me decía que debería de coger y hacer tops, perfumes para ser sexy, perfumes para ser más masculino, perfumes para chicas seductoras, pero es que ¿de verdad, en serio, la gente está buscando eso en un perfume? Creo que al final todo se reduce sobre o va al tema de que lo único que estamos buscando es la satisfacción personal con respecto a lo que estamos viendo. No es otra cosa. Queremos información, la queremos muy rápida y poco interesan otro tipo de consideraciones. No es lo que quiero hacer, no es lo que he querido hacer a lo largo de estos de más de 6 años en YouTube. Primero con Javier Fashion Bazaar y evidentemente con este canal de Javier Orgaz Perfumería. La pretensión nunca ha sido esa y la verdad es que desde que empecé siempre he estado hablando desde un punto analítico del sector cosmético, y creo que quizás vaya siendo tiempo de hacer una serie de replanteamientos como los que estoy haciendo ahora y enfocar el canal a lo que son las noticias, la información y las reviews que he dicho muchas veces que quiero que vayan encaminadas sobre todo a productos que me puedan gustar. Productos que no tengan ningún tipo de hype. Productos que pueda disfrutar. Para mí eso es lo que tiene valor, el pasármelo bien y el disfrutarlo. Cuando me veo obligado a tener que hacer algo para poder conseguir mayores views, me refiero a los tops, no me refiero a otra cosa, porque yo voy a seguir en mi línea del sector crítico, lo tengo muy claro, lo que me gusta, lo intento analizar de la forma más objetiva y lo que no me gusta y también lo analizaré de la forma más objetiva posible. Siempre. Sea quien sea y el producto que sea, me dará exactamente igual, pero la verdad por delante, o al menos mi verdad. Y siempre basándome en hechos y dando argumentos. Dicho todo esto, quiero de verdad que os hagáis la ligera idea. Yo sé que mucha gente me puede entender porque yo ahora mismo soy un afortunado y me considero un afortunado porque estoy haciendo lo que me gusta y me dedico a lo que me gusta. Esto no tiene precio, pero cuando hago algo que no me gusta dentro de lo que me encanta y me apasiona, que es hacer vídeos, dar noticias, etcétera, 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 tenemos un problema. Y yo no quiero caer en eso. Quiero seguir disfrutando. Quiero seguir pasándomelo bien. Dando lo mejor de mí. Y este no es el camino. No es el camino a la hora de sentirme presionado por la plataforma. Que cada vez y cada día que pasa me engancha mucho más. Que requiere muchísimo más esfuerzo, más tesón, estar más encima. Y todo a costa de una presión psicológica que no es razonable. Porque cuando la propia plataforma no te da posicionamiento, y no solo a mí, de verdad lo digo en serio, esto hacerlo mirar porque no es solo a mí, esto es global lo que está sucediendo ahora mismo. Hay una estampida de youtubers a otras plataformas, concretamente a una y ya sabéis cuál es. Yo ya he dado el paso desde hace unos meses y lo que pasa que todavía emocionalmente estoy muy vinculado a esta plataforma porque creo que también estoy haciendo las cosas como debo de hacerlas. Pero no a costa de hacer
tops ni contenido que no me atraiga lo más mínimo simplemente haciéndolo para conseguir visualizaciones. Porque no me compensa. Y no quiero perder credibilidad. Cuando he hecho las críticas de perfumes con las que he estado haciendo los tops, creo que se ha escudriñado a tope todo lo que se tenía que decir. Siempre hay algo que se puede quedar, por supuesto. Y hacer un top creo que desmerece por completo el producto. Y yo tampoco quiero que desmerezca el producto. Y retomando, hablando de productos, las reviews que quiero ofreceros son reviews de productos que realmente me gusten. Si hago una review de un producto que me llega, pues no sé, pues aquí tengo por ejemplo un Ángeles Lesser que no me gusta para nada esta fragancia de mujer, pues la haré, porque tengo el producto, lo tengo a mano, ya sabéis que me dieron 2 viales, me llegaron. Y hago la review de este producto, por supuesto. Siempre de una forma objetiva. Una cosa son las valoraciones personales de si me gusta o no me gusta, me deja de gustar. Y otra cosa es cómo evoluciona y cómo yo voy analizando el perfume. Desde las sensaciones olfativas. Siempre, por supuesto, estamos hablando de algo que se puede percibir por los sentidos, desde luego. Pero comprar productos que me gusten, no atender a ningún tipo de hype. Yo sé que mucha gente de buena fe me dice: oye Javier, por favor, habla de este perfume. Yo no soy millonario, yo no tengo capacidad económica para estar comprando toda la perfumería del universo, ni a nivel de low cost, ni de selectivo, ni de nicho, ni de indie, o llamémoslo como queramos. Es imposible. No puedo atender todas las solicitudes de productos que se me piden. Creo que hay que buscar la felicidad. Hay que buscar la felicidad profesional, la tranquilidad del trabajo bien hecho y olvidar tanto en cuanto la presión de las visualizaciones a las que estamos siendo sometidos. A mí me fastidia mucho, lo he dicho 50.000 veces, ver canales con millones de personas suscritas. Siempre pongo el mismo ejemplo, no lo voy a decir ahora más, otra vez más, no, por Dios. Y ver que apenas tienen ya visualizaciones. Son canales que yo sigo. Uno es de tecnología y el otro es de cine. Y es caída libre en picado por falta de posicionamiento, con millones de personas en el canal. Y no llegan ni a 20 ni a 30.000 visualizaciones por vídeo que sacan. Y esto es doloroso y es una pena. Y yo no quiero que me pase a mí. Que hombre, por supuesto que quiero tener ese 1.000.000, 2 millones, 3 millones de personas siguiéndome, por supuesto. Eso es un honor. Pero porque precisamente el sistema vaya haciendo poco a poco sombra a un canal, no quiero llegar a eso. No quiero llegar tampoco a necesitar asistencia psiquiátrica ni psicológica porque esté machacado como me siento machacado muchas veces. Hay días que me siento vacío. Hay días que estoy completamente desolado. Porque efectivamente el pan de mi casa entra a través de las redes. Y me preocupa mucho. Y puedo garantizaros una cosa y lo puedo decir muy claramente. Yo hay meses que soy mileurista, me puedo llamar mileurista, y meses en los cuales a lo mejor solamente los beneficios de las plataformas pues pueden llegar a 300 euros. Pero es mi apuesta, es el riesgo que he asumido y es en lo que estoy. Creo que el tesón es fundamental para salir adelante, echarle muchas ganas a la vida y poner en valor todo el trabajo que se hace. No solamente aquí, estoy hablando a nivel general.
pero hay que estar muy seguro de uno mismo para hacer esta carrera. Hay que echarle un par de narices y ir preparándote para todo lo que te pueda ir llegando, porque efectivamente, repito y repito y repito, la presión psicológica a la que somos sometidos es brutal. Brutal. Repito, no por parte del hate, de todo esto, que sí, que efectivamente está ahí, pero al final terminas llevándolo. Lo que no puede ser es este juego maquiavélico en el cual te puedes ir metiendo ante la necesidad de ir sacando vídeo, todos los días subir contenido, porque es realmente lo que necesita la plataforma, lo que está buscando la plataforma y lo que demanda la plataforma. Y esto no puede ser así. Pudiera ser si tienes un equipo de gente que te pudiera dar cobertura. Pero ninguno de los grandes saca un montonazo de contenido diario. Lo hacían al principio. Al principio yo sé que, bueno, al menos yo, hasta donde tengo conciencia o he visto, The Gref sacaba 3-4 vídeos al día con los gameplays y estaba todo el día dale que te pego, dale que te pego. Claro, es trabajo. Al final pues ya saca los vídeos cuando le viene en gana y está en otras redes, en otras plataformas transmitiendo streamings. Y es lo lógico y sobre todo es por salud, porque hay que vivir. Estos son los objetivos y planteamientos que os hago dentro del canal. No ha lugar a más reflexiones, al menos de momento. Es como me siento y es lo que voy a hacer. Porque cada día estoy en un nivel de exigencia que soy consciente de que me está poniendo en peligro. Me está poniendo en peligro psicológico por la carga emocional que llevo. Hace ya como cerca de un año que apenas duermo. Pero siempre he dormido poco. Pero es que ahora dormir 3 horas escasas, 3 horas y media, es demasiado. Creo que hay que cuidarse a determinadas edades. Lo tengo muy claro, yo me considero un tío súper joven, pero así no se puede seguir. Si esto sirve a alguien que se dedique a redes, a YouTube y que esté vamos, yo animo en un principio con inteligencia a invertir mucho tiempo. Quizás más del que se debiera. Lo entiendo, como una apuesta. Pero llega un momento, queridos amigos, que lo que interesa de verdad es relajarse un poco. Relajarse un poco. Así no se puede seguir. Y es mi momento de relajarme un poco y ir buscando rentabilidad en mi tiempo. En mi tiempo. Porque lo que está claro que a base de todas estas cosas estoy quitándole tiempo a mi familia. Estoy quitándole tiempo a muchas cosas que me gusta hacer. Y creo que es momento de levantar un poco el pedal. Y ya que no recibo tanto como hubiese podido esperar de la plataforma, lo dejo bien claro, pues yo levanto un poco más el pedal. Y prefiero ganar menos todavía. De la mierda que ya gano. Pero gano en estabilidad. Y en seguridad. De aquí. De ahí. Porque hay veces que sientes que el estómago te da vueltas. Y yo no quiero generarme ningún tipo de úlcera, la verdad. A base de estar dejándome pues la existencia de mi vida en algo que quizás ni lo merezca. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya. Simplemente dándoos las gracias
y deseándoos pues lo mejor del mundo. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.